Queridos compañeros y compañeras de todas las organizaciones que se encuentran aquí reunidas hoy en la Plaza de la Revolución de Lares. Hoy se conmemoran 140 años de la gesta patriótica revolucionaria de Lares y de toda la región noroeste de Puerto Rico. Aquellos patriotas que se levantaron en 1868 ciertamente querían integrar a Puerto Rico al resto del mundo. Los patriotas que se levantaron en Lares, los dirigentes de la revolución de Lares, eran visionarios en su época. Eran la gente de más avanzada en este pueblo. Eran la conciencia, representaban la conciencia nacional del pueblo puertorriqueño en ese último tercio del siglo XIX. Y yo creo que es importante, compañeros y compañeras, que los independentistas de todas las organizaciones actualicemos esa agenda de trabajo para liberar a nuestra patria. Y por supuesto que Lares es el punto de partida para esa actualización. En aquel momento, casi al culminar el siglo XIX, España era evidentemente un imperio en decadencia, una monarquía que había venido a menos y que había perdido prácticamente casi todas sus colonias en América, excepto Cuba y Puerto Rico, que en aquel momento tenían como agenda libertaria la obtención de la independencia de estas dos Antillas hermanas. Y los visionarios de Lares sabían que la libertad latinoamericana, como había anticipado Bolívar, no podía estar completa hasta que Cuba y Puerto Rico obtuvieran su independencia. Pero no solamente era para unirse al resto de las naciones de la América Latina, o de nuestra América, como le llamó Martí en aquel momento, era para inscribirse en las corrientes políticas y económicas del mundo a fines del siglo XIX. Por eso es que Lares es punto de partida para nuestra lucha por nuestra liberación nacional. Y los independentistas siempre vendremos a Lares y vendremos juntos a conmemorar la gesta de esos patriotas que se levantaron a fines del siglo XIX. No hay inclemencias del tiempo que detenga al independentismo en esta peregrinación a Lares. Y venimos aquí, compañeros y compañeras, a pesar de las diferencias tácticas y estratégicas que podamos tener las distintas organizaciones, que yo las respeto profundamente como siempre las he respetado. Es importante, compañeros y compañeras, que tengamos conciencia de que 140 años después de la gesta de Lares, este país sigue siendo la última colonia de este hemisferio, la más poblada, la que mejores características tiene para venir a su independencia y sin embargo no ha alcanzado su libertad. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, creo que el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle a los patriotas de Lares es ofrecerle al pueblo de Puerto Rico una agenda, una visión de liberación nacional, un proyecto para liberarnos, para obtener nuestra independencia y para declarar la República de Puerto Rico. Obviamente, para la construcción de esa agenda, de esa visión por la independencia nacional, hay unas preguntas que nos vienen a la mente de inmediato. Y la primera de estas preguntas tiene que ser: ¿cuáles son los elementos que vamos a necesitar para construir esa agenda de liberación? La segunda pregunta: ¿cuáles son los pasos concretos que tenemos que dar? Y la tercera pregunta, que se cae de la mata y de lo que he estado hablando a lo largo y a lo ancho del país durante el pasado año y medio, es: ¿por qué es conveniente
porque es beneficioso para nuestro pueblo que Puerto Rico se convierta en una nación independiente. Y creo que nosotros, la generación nuestra, tenemos la enorme responsabilidad de, en primer lugar, tomando en cuenta esos tres factores, los elementos que necesitamos para la lucha, los pasos que tenemos que dar y los beneficios y ventajas que obtendremos cuando seamos un país independiente, se lo tenemos que explicar sobre todo a los puertorriqueños y puertorriqueñas que todavía no son independentistas. No tengamos la menor duda, compañeros y compañeras, que en la segunda mitad del siglo XX y lo que va de principios del siglo XXI, los colonialistas se han encargado de decirle a nuestra gente que nosotros no tenemos derecho a nuestra libertad. Se han encargado de decirle a nuestros niños y niñas en las escuelas que tenemos que temerle a nuestra propia libertad, que somos pequeños, que tenemos que estar mirando hacia abajo, que de alguna manera no tenemos derecho a hacer lo que han hecho cerca de las 200 naciones del orbe. Nos han creado un enorme complejo de inferioridad. Y yo quiero, compañeros y compañeras, que ese complejo de inferioridad que nos han creado, ese complejo de inferioridad que nos han creado, tenemos que comenzar a quitárselo a nuestra gente de su mente, a nuestros jóvenes en las escuelas, a través de los medios de comunicación. Tanto cuando el PNP ha estado en el poder, como cuando el Partido Popular ha estado en el poder. Hoy día continúan con esa agenda, con esa faena de meternos miedo con nuestra propia libertad. No hay más que escuchar los anuncios. En los anuncios se nos dice, miren que este país, que si va a ser independiente, que qué vamos a hacer si los fondos federales, que qué vamos a decir los americanos. Ojalá y se vayan hoy mismo de Puerto Rico para que